Exacto. Ni siquiera somos este cuerpo físico, sino somos Sí, espíritu. Espíritu que estamos habitando dentro de un cuerpo físico y tenemos un instrumento que es la mente para lograr el discernimiento, la capacidad de asombro y la liberación. Bueno, claro, entender en el fondo que la mente nos está dando una mala jugada hoy en día, que precisamente nos pusieron la mente para discernir. Cuando uno pasa del reino animal al reino humano, ¿ya? sí, En el proceso evolutivo, porque nosotros fuimos animales, pero pasamos al reino humano como exacto. aprendizaje, ahí se nos da a nosotros el, el centro intelectual, la mente, y se nos da el libre albedrío y el discernimiento. ¿Mm? Entonces, bajo esas dos capacidades fundamentales, que es la capacidad de discernir, ¿mm? y la capacidad de elegir en libertad. Solo se vive de dos formas, en la luz o la oscuridad. Sin embargo, tenemos el libre albedrío para decidir en cuál de los dos mundos vivir. Nueva vez tengo el placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy nuestra plática versará acerca de las estructuras mentales y dualidad. A mi regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutes de nuestro poderoso contenido que publicamos cada semana, pensado especialmente para ti. A mi regreso con nuestro invitado. Bien amigos, me gusta una frase más bien del maestro, nuestro maestro Samael Weor. El pensamiento debe fluir silencioso, sereno e integralmente sin el batallar de las antítesis, sin el proceso del razonamiento que divide a la mente entre conceptos opuestos, observación. Bienvenidos nueva vez al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización en este 2023 que ya inicia, ¿verdad? Pasando muy Y rápido todo. sí, todo avanza. Entonces, nuestra visión al comenzar el nuevo año, si no conoces tu propósito, mi conferencia, tu meta más próxima es conocer tu propósito. Esta entrega es la mejor vía, la mejor ruta para encontrar este propósito, el autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Hoy, nueva vez, en este nuevo año, tengo como siempre el honor, el privilegio de platicar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva en nuestra casita, que es el Jardín de tu Mente. Fernando, un abrazo del alma en este nuevo año. Dice la gente, nuevo año. Un abrazo de año nuevo, pues, para que tengamos un excelente año en el trabajo interior y las personas también Así es. comprendan la importancia de hacer este trabajo. Sí, sí. Genial. Bueno, es la mejor vía, como decimos, ¿verdad? Para aquellos que quieren encontrar la ruta correcta, ¿verdad? De la iluminación, la liberación. Pero son unos poquitos que, como decimos nosotros, ¿verdad? Van entrando. Pero esa es nuestra meta. Claro, nosotros cumplimos con entregar el camino y en realidad, claro, este camino a algunas personas les agrada y otras personas en realidad lo rechazan, pero son Sí, procesos personales y hay que respetar. Es parte precisamente de lo que vamos a hablar ahora, las estructuras es mentales y la exacto. dualidad. Sí, exactamente. Y hoy nosotros, Fernando, nos pusimos de acuerdo en cuanto al tema, ¿no? La dinámica es venir y elegir el tema. Hoy nos pusimos de acuerdo, amigos, previamente y vamos a entregarle en esta edición el número 13, la nueva serie, lo que son las estructuras mentales y la dualidad. ¿Verdad, Fernando? Interesante este tema. Así es. Cuando tengan el libro en sus manos, ahí retomaremos la elección aleatoria. Sí, que amigos, ese libro, eso va a ser una historia que la vamos a contar Fernando y yo aquí cuando disponga el libro de Fernando aquí en físico. Es una historia que la vamos a contar. Qué bien, genial, Fernando. Amigos, con el poder de nuestra mente,
como siempre verás, reiteramos, podemos hacer del cielo un infierno y hacer del infierno un cielo. En el extraordinario libro, Fernando, amigos, El Yoga de los Sueños, del maestro espiritual Tenzin Wangyal Rinpoche, se nos enfatiza mucho acerca de los fantasmas de que es capaz de crear la mente y de las estructuras mentales, el tema que nos convoca hoy, ¿verdad? De la dualidad. De entrada, Fernando, ¿qué son las estructuras mentales? Bueno, las estructuras mentales son formas mentales, ideas, conceptos que uno va creando dentro de sí y que pasan a ser como estructuras rígidas. Se habla de estructura, ¿ya? Se habla de estructura porque cuando usted ya estructura algo, como que lo afianza, lo rigidiza, en el fondo es difícil de mover. Una estructura realmente, por ejemplo, un edificio, una construcción, ya cuando usted tiene toda su estructura ya formada, usted es indeformable. Entonces, estas estructuras mentales, estos conceptos, estas ideas que uno va creando dentro de sí, lo tornan así, pues rígido, tieso, tosudo. Por eso que esotéricamente a la mente se representa como el burro, porque cuando el burro se taima, como se dice, ¿verdad? Sí, sí. Queda quieto ahí, no hay quien lo mueva, hasta lo golpean y no se mueve. Bueno, así en nuestra mente, ¿verdad? Somos un poco tosudos, entonces esa tosudez se debe precisamente a las estructuras mentales, a las creencias, a los conceptos, a las ideas que uno tiene de los demás, de sí mismo o del entorno. Entonces, es necesario comprender esta estructura y modificarlas para poder crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos descubrir? Hay formas, estas estructuras dentro de nosotros, Fernando. Claro, lo primero es entender de que tenemos estructuras mentales rígidas, ¿ya? De que somos rígidos de mente. Segundo, entender de que la mente, en realidad, nosotros no somos mente. Ni siquiera somos este cuerpo físico, sino somos Sí, espíritu. sí. Espíritu que estamos habitando dentro de un cuerpo físico y tenemos un instrumento que es la mente para lograr el discernimiento, la capacidad de asombro y la liberación. Pero cuando uno se identifica con el cuerpo, cuando uno se identifica con la mente, ¿ya? Cuando uno hace ese nexo, ese vínculo y se cree que en el fondo que todos los pensamientos son de uno, que uno es muy lógico, como muy razonativo, ¿ah? En el fondo Sí. ahí se va rigidizando y va saliendo de la posibilidad de la revolución de la conciencia. Recuerde que el trabajo en el fondo de autoconocimiento es un trabajo revolucionario, es un trabajo que viene a romper estructuras internas, externas, viene a cambiar muchas cosas. O sea, el cambio en el cual nosotros estamos hablando es un cambio profundo. Uno mismo tiene que sorprenderse, oye, yo no era así antes. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, primero, darse cuenta que sí tenemos esta estructura mental, entender de que no somos la mente, sino que es un instrumento, y que lamentablemente este instrumento hoy en día está en manos de nuestra oscuridad, de nuestros yoes, y ellos han creado una serie de preconceptos, de ideas, a conveniencia. Hay cosas, por ejemplo, de que nosotros acomodamos, le ponemos más por acá, por allá, pero son los yoes del orgullo. Cuando una persona habla, normalmente habla del lado bueno, de sus ganadas, nomás, como se dice. O la persona con depresión solamente habla de las pérdidas, de las tragedias y se olvida del lado bueno de la vida. Entonces, todo eso acomodo en el fondo son parte de la estructura mental de nuestros defectos psicológicos, ¿ya? Y con el sentido de la autoobservación, vamos percibiendo todo eso, vamos descubriendo este mundo. Es un mundo interior que hay que descubrir y modificar. Ese es el trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestras estructuras mentales? Modificarlas, pues, cambiarlas, destruirlas. Porque cada estructura mental es como un encierro, es como un barrote más de la mente. Sí, sí. Cuando hablamos nosotros de que estamos encarcelados, no, la cárcel es una cárcel psicológica y autocreada. Uno por ejemplo, una persona de espíritu libre puede estar en la cárcel preso, pero él está libre. Porque él sabe que todo ese proceso circunstancial es de su vehículo físico nada más, pero psicológicamente esa persona está libre. Sin embargo, nosotros a lo mejor vivimos en libertad, no tenemos barrotes, pero psicológicamente vivimos presos. ¿Ya? Vivimos presos de nuestras propias formas de pensar, de nuestras propias rigideces, de nuestros ideales, de nuestras fantasías, de nuestro orgullo, de nuestro miedo. Entonces, esa es la idea, ir entendiendo cómo funciona la mente, ¿ya? Y la mente debe funcionar, como usted lo leyó en un principio de la frase del maestro Samael, en absoluta libertad y serenidad. Y eso es lo que uno tiene que buscar.
Cuando hablamos de ser libres, estamos hablando de ser libres de nuestra propia mente. Nuestra propia mente hoy en día es como una cúpula metálica que tenemos encima ahí, rígida, que no nos permite ver nada, no nos permite ver la realidad, la verdad, ni conocer en realidad el verdadero camino. Exacto, es un cambio de conciencia en este sentido. Exactamente. El maravilloso. Entonces, Fernando, ¿qué pasa con nuestra mente cuando, por ejemplo, disolvemos estas estructuras? Se libera. Cada estructura mental, cada idea fija, digamos, en el fondo está gatillada, movida, estructurada por un defecto psicológico, porque le conviene. Mm. Le conviene tener esa imagen. Por ejemplo, cada uno tiene sobre sí mismo una falsa imagen, o sobre el mismo mundo. El mundo es un maya, ilusión. Es todo un gimnasio psicológico nomás. Esto no es real en el fondo. Nosotros venimos aquí a conocer el lado oscuro de la vida para salir de ahí y liberarnos. Entonces, cuando uno va destruyendo estas estructuras mentales, indudablemente que la conciencia se va emancipando, se va liberando. Cada forma mental rígida tiene atrapado dentro de sí un porcentaje de la conciencia, porque la conciencia actúa en plena libertad, ¿ya? Entonces, cuando uno descubre esa rigidez mental, la comprende y la disuelve, la trabaja, la desintegra, entonces obtiene la libertad, obtiene la paz. Y obtiene la felicidad. Imagínense, recuerda que siempre Sí, hemos sí, hablado de esos sí, tres conceptos muy importantes, ¿ya? Que es la paz, la libertad y la felicidad. y la Pero es felicidad. imposible encaminarnos hacia obtener la paz, la libertad o la felicidad siendo de mente rígida, estando condicionado, porque en el fondo una estructura mental es un condicionamiento que uno se pone a sí mismo, y por lo tanto no es libre. Hay personas, por ejemplo, que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y que tienen que hacer, por ejemplo, antes de salir de la casa, tienen que dar, no sé, 3 vueltas alrededor de una silla, y de ahí salen. Si Sí, no dan esas 3 vueltas alrededor de la silla, que no salen, ¿ya? Entonces, sí, sí. obviamente eso ya son enfermedades mentales propiamente tal, pero hay muchas personas que las tienen de diferentes formas. Hay personas que no se levantan de la cama si no leen el horóscopo, por ejemplo, primero. Tienen que recibir el Sí, diario sí, o verlo en sí, sí. internet. ¿Qué me dice mi horóscopo hoy día? Ya, entonces ya, ahora sí me levanto. O ver el periódico, todo O eso. ver el periódico, O ¿ah? consultar Instagram, cosas. Sí, Claro. O ver la última historia de Instagram, no sé. Pues, entonces, todas esas cosas en el fondo, ¿ya? Que son cosas repetitivas, recurrentes en el fondo, que son esas estructuras mentales de las cuales uno tiene que aprender a ir destruyendo. Y porque en el fondo lo que hay que hacer es liberar la conciencia, permitir que la conciencia se exprese en una forma natural y espontánea. Por eso que en los libros sagrados dice hasta que no seáis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño no tiene estructuras mentales. Él es no, espontáneo, no. naturales. Estas Sí, estructuras sí, sí. se van formando con el tiempo, a medida que la persona va formando la personalidad, ¿ya? Esencia Va, pura. va estudiando, sobre todo estos estudios mayores, digamos, van poniendo a la persona su mente muy rígida, hasta que al final pierde la conectividad con el corazón, con el espíritu, y ya nos ponemos todos robots. Entonces, en el fondo, una persona con estructuras mentales es una persona robótica. Ese- y Fernando, cuando lo vemos desde un discernimiento espiritual, estas estructuras, estos condicionamientos, el trabajo es duro, el trabajo que tenemos que realizar es duro porque son condicionamientos que no vienen de esta existencia, también vienen, ya están desde otras existencias. Así, si están, forman parte de nosotros, es una estructura. Claro, claro, son cosas que tenemos muy arraigadas en el subconsciente. Sí, sí. Recordemos que nosotros tenemos nuestra inconsciencia está dividida en dos partes, la luna invisible y la luna visible. Ujú. Entonces, en ese aspecto invisible, la luna psicológica, nosotros Exacto. tenemos estructuras mentales que pueden venir de varias existencias anteriormente. Exacto. Pero uno tiene que partir por el lado visible. Si no Mm. quisiéramos partir por el lado invisible, nunca avanzaríamos porque no lo vemos todavía, ¿ya? Exacto, Pero exacto. la cotidianidad, uno puede, a través del sentido de la autoobservación, del discernimiento, de entender en el fondo que la mente es un instrumento y que hoy en día la manejan mis defectos psicológicos. Entonces, desde esa forma vamos descubriendo estas y las vamos trabajando. ¿Mm?
Por lo pequeño se llega a lo grande, por lo Exacto. superficial se llega a la Sí, profundidad. sí. Tienen su origen. ¿Cómo se crearon estas estructuras mentales? A través de diferentes errores, ¿ya? A través de diferentes errores y a través de lo que nosotros siempre hemos dicho de las creencias, ¿ya? Ujú. En el fondo aquí uno no vino a creer nada, porque toda creencia es un castillo de naipes. Sí, sí. Uno cree algo hoy en día y mañana puede que eso se desarme. Uno lo toca así con un castillo de naipes y se viene a tierra. ¿Mm? Entonces, a través de los diferentes errores, a través de las diferentes incomprensiones de la vida, cuando uno va creando esta estructura, toda estructura mental está fundamentada en una incomprensión, algo que no comprendí de los procesos de la vida. Mm. ¿Mm? Por ejemplo, el temerle a la muerte. ¿Mm? La muerte es parte de la vida. Exacto. La vida y la muerte son la mitad cada uno, mitad círculo de vida y mitad círculo de muerte. ¿Mm? Entonces, cuando uno no comprende las cosas, entonces va creando esta estructura, estas formas mentales en el fondo que son condicionadoras y que en el fondo nos arraigan al subconsciente, al inconsciente, al infraconsciente inclusive y al miedo. Y nos van poniendo, como les decía, seres robóticos o como se utiliza hoy en día el término zombie. También hoy en día se habla de una humanidad zombie. Sí, sí, sí. Esa humanidad zombie se refiere a una humanidad que no reflexiona, pues, que ha perdido la capacidad de reflexionar. Entonces, Sí. a través del proceso reflexivo, a través de estudiar mis propias creencias, nos vamos dando cuenta en realidad que tenemos muchas cosas falsas. La misma historia del Sí, hombre, sí, por sí. ejemplo, la misma historia del hombre, del ser humano, hoy en día es una tremenda falsedad. Se están Todo. descubriendo hoy en día, se están descubriendo hoy en día y se van a descubrir con mayor profundidad cada vez más vestigios de civilizaciones antiguas que eran, pero 1000 veces más desarrolladas que nosotros, Sí, sí. ¿ya? Y eso es cosa que midemos una pirámide nomás y nos daremos cuenta. Entonces, desde ahí, si uno se da cuenta que hasta la historia del ser humano es falsa, entonces mi propia historia personal también es falsa. Entonces, Sí. cuando nos empezamos a dar cuenta, y es como que empezamos a rasgar este velo que oculta la verdad, ahí es donde la persona se comienza a transformar internamente. Siempre uno tiene que partir de cero. Solo Exacto. sé que nada sé y ni de eso estoy seguro. Así es. Entonces, esa ignorancia personal te va a impulsar a buscar en realidad la verdadera sabiduría, la sapiencia, la luz Sí, de la sí. conciencia. Pero si yo creo que ya me la sé, ¿no? No, yo he vivido tanto, no, yo sé mucho. He estudiado, tengo un posgrado, un postítulo, un magíster, un PhD, me llaman, El etcétera. PhD, sí, sí, exacto. Que es El nada, es doctorado. basura igual. Claro, en el fondo son cosas intelectuales, porque no ha Sí, trabajado la conciencia ahí. ujú. Entonces, esas son las estructuras. Bueno, cuando nosotros analizamos esos grandes tratados, la piedra filosofal, ¿verdad? Esos grandes tratados, pues el mismo libro de El yoga de los sueños, totalmente nos damos cuenta de que vivimos en una ignorancia total, Absoluta, absoluta. absolutamente. Bien, amigos, estamos platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Siempre es un honor, un privilegio coincidir en nuestra casa aquí, El Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando es artista a la vez. Amigos, ustedes lo han visto aquí cantando su cancioncita y todo. Yo le estoy siguiendo los pasos. Siguiendo con otra plática, Fernando, entonces, la deformación profesional crea estas estructuras. Claro, porque el término que se utiliza normalmente es formación profesional, ¿ya? Pero en realidad la formación profesional es una deformación profesional, Sí, porque deforma a la persona en el sentido que la rigidiza. Entonces, eso de creerse que uno tiene un determinado título porque estudió una cantidad de años, en el fondo también te rigidiza tu mente y te sí, sí. impide descubrir Mm. la verdad y la sabiduría. Las universidades hoy en día
dicen que son las dueñas de la sapiencia, del conocimiento, y que te forman una persona, pero no. Yo diría que de la ignorancia, como dice Claro, yoga de los sueños, igual. claro, exactamente. Porque mientras más desarrollas un centro, lo haces a expensas de inhibir otro. Entonces, mientras más desarrolla el centro intelectual, solamente la información intelectual, inhibes la capacidad que la Sí, persona desarrolle el centro emocional, por ejemplo. sí. Todo gran intelectual, al final, termina ateo. Ujú. Y termina, porque el ateísmo, ¿qué es lo el ateísmo que es una manifestación del orgullo? Sí, sí. Imagínate, no existe Ignorancia y Dios. orgullo. Una miserable, una hormiga, porque nosotros somos menos que una hormiga en relación al universo, diciendo, no, Dios no existe, es que su creador, negar a su creador, eso es puro orgullo. Ese Entonces, por sí, toda sí. persona que sea atea lo hace desde el orgullo. Entonces, mientras usted más alimenta el centro intelectual, la persona se va tornando más orgullosa porque cree que sabe más. Y más sobre todo cuando lo aplauden, le dan diploma, lo ponen en la foto y lo llaman señor magíster, señor doctor, señor aquí, ¿ah? Le van nombrando sus profesiones, ¿ah? Su excelentísimo, su honorable. Ujú. Entonces todos esos nombramientos, digamos, que se hacen aquí en el mundo físico, hacen que la persona se vaya rigidizando aún más y se vaya alejando de percibir la verdadera sabiduría. Entonces, Exacto. el camino es a través del desarrollo de la humildad. Ser humilde, ser simple, Sí, ser manso. ser simple, exactamente. Claro. Es la misma farsa que nos enseñaron desde que venimos, ¿verá? Por primera vez en la escuelita, desde pequeñito, la misma farsa de la idea de Darwin. Eso, claro, imagínense. Lo mismo que le estaba diciendo antes, y ahora es como se están descubriendo esas ciudades que tienen 50.000 años. Entonces, esas ciudades maravillosas de 50.000 años, entonces, ¿qué pasa con el hombre prehistórico? Se va todo al suelo, en el fondo, porque Más la verdad es avanzada que incluso en tecnología, muchísimo más. existieron hace miles y miles de años, millones Miles de de años, años. miles de años. Entonces, el ser humano no viene del mono, no, bajo ningún punto de vista, ¿no? El ser humano es una creación divina y ya ha vivido muchos procesos. Exacto. Si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutes de nuestro poderoso contenido que publicamos cada semana, pensado especialmente para ti. Excelente, Fernando. Pasando de las estructuras, entonces vamos al aspecto, al término, entonces, la dualidad. ¿Qué vendría siendo la dualidad? Bueno, la dualidad es los dos conceptos. Desde que esa dualidad, ¿cuándo comienza la dualidad? La dualidad comienza cuando nosotros salimos del absoluto. Porque recuerde que el Esa ser de nuestro división. ser, nuestro hogar primario es el Sí, sí, absoluto. sí. ¿Ya? De allá venimos todos. Y en el absoluto había una sola ley. Ujú. Y el absoluto es pura luz, pura sabiduría, puro amor. Allá no se conoce nada de lo negativo, porque es todo divinal, es puro, es bellísimo. Exacto. Esencia. Es pura esencia, Esencia pura. es pura sapiencia, sabiduría, ¿ya? Pero no hay conocimiento de sí mismo. No se comprende porque uno en realidad valora las cosas cuando las pierde. Uno Exacto. necesita tener conciencia de lo que tiene. Por ejemplo, un niño pequeño en su cunita ahí, no sé, que lo llevan, le dan comida, le cambian pañales. El niñito es feliz, la guaguita es feliz, Sí. pero no sabe que es feliz. Él no Él no sabe tiene que es conciencia, feliz. no tiene conciencia de su felicidad. Él solamente es feliz, pero no tiene conciencia de la felicidad. Sí, sí, sí. Entonces, la felicidad sin conciencia de la felicidad no es felicidad. La verdadera felicidad es cuando usted es consciente de su felicidad. Ujú. Ahí la va a atesorar y la va a valorar mucho más porque sabe lo que tiene. Exacto. ¿Ya? Entonces, uno sale del absoluto y inmediatamente como cuando sale el absoluto, como sale del inmanifestado, para manifestarse aparece la ley esa, se divide en dos y aparece la dualidad. Ujú. Yo no puedo saber lo que es la luz si no conozco la oscuridad. La Exacto. dualidad inmediatamente. Luz, lo primero que sale es luz y inmediatamente su contraparte oscuridad, para Ujú. saber y contrarrestar luz y oscuridad. Esto es bueno, malo, positivo, negativo, hombre, mujer, Sí, sí. Noche, subir, bajar, día. Ujú. Exacto. ¿ya? Entonces sale ahí, del absoluto, la dualidad sale como un principio, ¿ya? Pero
El problema está en que nosotros aquí, nuestra mente se afanó con esa dualidad y quedó ahí conceptualizada en lo que es la dualidad. Entonces, la dualidad en el fondo son las dos opciones. ¿Qué estudio? ¿Estudio esto o estudio esto otro? ¿Ah? ¿Soy de izquierda o soy de la derecha? ¿Voto por este presidente o por este otro presidente? Exacto. De los ¿Ah? blancos, de los ¿Me amarillos. enamoro a esta chica o a esta otra? ¿Hago esto o esto otro? ¿Como esto? Entonces todo es dual. Todo es dual. Entonces la mente se mueve en los conceptos duales. ¿Ya? Y mientras uno se mantenga encerrado en esa dualidad mental, no va a poder liberarse. Entonces, uno tiene que luchar constantemente para salir de los procesos duales y entender qué es la dualidad y trascenderla. Uno vino aquí a trascender esas leyes mecánicas, son leyes mecánicas. Exacto. Por ejemplo, hoy en día no hacen mucho a ser competitivos en los colegios, Sí, los sí, jóvenes. sí. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacen competir a uno con la nota? Este sacó un 7, este sacó un 1. Ahí está la dualidad, el superalumno y el pésimo alumno. La competencia de que La hablamos. competencia. Eh, Tienes que vencer, tienes que ganar. Ahí está la dualidad, el ganador y el perdedor. En la vida tienes que triunfar. El que triunfa y el que fracasa. Esos son los conceptos. Entonces, cuando uno comienza a trascender toda esa dualidad que nos ha metido en la mente, entonces comprende que el verdadero sentido de la existencia no es la dualidad, sino que es la liberación de nuestra esencia, la emancipación. Es despertar, es conocer la luz. Eso es lo real. El resto hay que trascenderlo. Excelente. Bien, amigos, si es la primera vez que estás conectado con nosotros en Jardín de tu Mente, pues puedes suscribirte y de esa forma pues vas a recibir los contenidos que publicamos cada semana. Fernando García y un servidor, Orlando Miguel, en el Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, entonces, en cuanto a entonces la dualidad es parte de la mente. Claro, como le decía, en el fondo la mente se mueve bajo los conceptos de la dualidad. Y recuerde que dijimos que nosotros no somos la mente. Entonces, si nosotros no somos mente y en la mente está la dualidad, quiere decir que la dualidad realmente no es parte de nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando te dijeron que fracasaste, realmente no fracasaste. Tuvimos una experiencia en lo negativo, pero no es fracaso. El fracaso es un concepto. Como el triunfo también, cuando llegaste, corriste ahí, llegaste, cortaste Conseguimos por primera trofeo. vez la cinta y gané. No, que ganaste nada, no has ganado nada. Entonces, cuando uno se da cuenta que en el fondo, que el verdadero trabajo no es en triunfar o fracasar, en tener o no tener, sino que es en volver al seno del absoluto autorrealizado o mantenerse aquí, digamos, hipnotizado con conceptos mentales. Esa es la verdadera profundidad mental que uno debe tener. Entonces, esa dualidad es netamente un proceso mental, que es necesario para comprender las cosas. ¿Ya? Cuando uno ya va entendiendo en el fondo que izquierda o derecha son conceptos mentales y que uno no tiene que afanarse ni siquiera por la izquierda ni siquiera por la derecha. Porque la izquierda, claro, ayuda en ciertas cosas, pero tiene cosas malas. La derecha, claro, ayuda en ciertas cosas, pero tiene ciertas cosas malas. Cuando uno comienza a reflexionar entre lo positivo y lo negativo y lo funde, ahí aparece la comprensión y ahí ya uno no se afana y va encontrando el verdadero camino, que es el camino del centro. Entonces, entre la dualidad derecha y la dualidad izquierda existe un punto central que es el equilibrio. Y ese es el camino que hay que seguir, el camino del hombre equilibrado, que no se afana ni por la derecha ni por la izquierda, que no se alegra cuando triunfa, ni se entristece cuando supuestamente fracasa. Hoy en día, bien, te pasaste, el orgullo para arriba. No sirves para nada, no salvas a nadie. Uno se va para abajo. Entonces, las gentes tienen un control sobre uno, pero es por la dualidad. Porque uno se siente que triunfó o uno se siente que fracasó, pero son conceptos mentales. Entre el triunfo y el fracaso hay un punto central y ese es el que hay que encontrar. Más allá
de la dualidad, Fernando? ¿Existe una tercera vía? Esa es la clave. Esa es la clave de llegar a entender de que más allá de la dualidad existe una tercera fuerza que es la que hablaba la central. O sea, si usted aprende a no identificarse con los cabritos, ni con las ovejitas, o sea, ni Exacto, con los sí, malos, sí. ni con los buenos, Sí, ni con la izquierda ¿ya? ni derecha, sí, sí. Claro, ni con el triunfo ni el fracaso, ¿ya? Entonces aparece una tercera opción, ni con la belleza ni con la fealdad. Exacto. Aparece una tercera opción y esa tercera opción es la opción que hay que buscar, que es la opción del acierto, que es la opción de la intuición. Entonces, la única forma en que usted se ayude a obtener un conocimiento intuitivo es a través de salir de los procesos duales, de no identificarse ni con esto ni con esto. Sí, Porque, por sí, ejemplo, uno se identifica con la belleza femenina, ¿va? Es casado, tiene su pareja, le dice que le va a ser fiel y todo, pero cuando va caminando por la calle y ve una mujer hermosa, dice, sí, wow, sí, y la sí. queda mirando, ¿verdad? Que mujer, ahí se identificó con la belleza. Ujú. Entonces, si yo me Sí, identifico con la belleza, ¿cómo llego a la tercera opción? Bueno, como me identifiqué con la belleza, entonces le pongo la contraparte, que es la fealdad. ¿Mm? exacto. Y imagino a esa mujer en 60 años más. Tiene Esa es la unos 30 horas, transformación. 60 de unos 90 ahí, con bastón ahí, Sí, 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 caminando. sí, sí. Porque, porque va a llegar a eso, ¿no? Claro, va a llegar a eso, va a llegar a ser una viejita. ¿Mm? Entonces, esa belleza inmediatamente comprendo que es del tiempo. Entonces, cuando yo uno la dualidad, entonces comprendo. ¿Ah? Comprendo en el fondo que en el fondo esa belleza es del tiempo. Ujú. Y ahí nace el proceso intuitivo que me va a impulsar a mí a lograr el acierto del caminar, que significa despertar mi conciencia y no dejarme atrapar por la belleza temporal. Porque existe la verdadera belleza, pero esa verdadera belleza es del espíritu. La del espíritu, sí. Es del espíritu, claro, porque esa belleza es inmortal, es interna, nunca pasa. Pero todo lo que está alumbrado aquí por la luz del sol es una belleza temporal, entonces no es Pasajera. real. Entonces, cuando la persona aprende a no identificarse con los dos extremos, encuentra la tercera vía, que es la vía de la intuición, y lo va a llevar eso al acierto, ¿ya? A la A, a- sabiduría, a- a la sabiduría. a la sabiduría, Exacto, a la exacto. sabiduría, Sí. exactamente. Y cuando, Fernando, lo analizamos desde ese punto de vista, entonces entra un equilibrio interior, mental, interior, cuando no nos Claro, identificamos con esos extremos. exactamente. Le vuelve a usted la paz, pues, porque en el fondo esa belleza, digamos, que se llama, nosotros llamamos la belleza maligna, ¿ah? Sí, sí. Porque es una belleza maligna, porque es tora, ¿ah? Esa Mm. belleza maligna uno como que lo agita, como lo pone como incómodo, no, le quita la paz, pues. Entonces, cuando usted hace ese proceso, entonces usted se centra y va recuperando lo que es la paz, la tranquilidad que necesitamos para caminar. Entonces, la dualidad existe, entonces la dualidad existe para permitir el libre albedrío. Por supuesto. Si no hubiera dualidad, no podríamos nosotros decir que tenemos libre albedrío. Mm. Por eso es que es importante respetar el libre albedrío de todas las personas, Exacto. inclusive las personas que uno puede decir que están cometiendo un error Ujú. o que son malos. ¿Ah? Que uno puede decir, no, que aquí, que estos presidentes malos, que estos diputados son malos, que estos narcos son malos, que estos ladrones son malos, que estos violadores son malos. No, toda persona está siguiendo su libre albedrío. Y si una persona ha decidido en su libre Sí, albedrío ser un ladrón, déjelo. Que él está aprendiendo y después, con el tiempo, sí, sí. a través de los sufrimientos que le va a traer el hecho de errar y vivir robándole a las demás personas, ¿m? Porque todo a la larga se va a compensar. Entonces, esa persona le pusieron una prueba del robo y no la pasó nomás, se ensució las manos. Pero después la conciencia le va a enseñar el error cometido y eso se va a tener que pagar con dolor. Entonces, es parte del libre albedrío. ¿Mm? Exacto. Todos nosotros tenemos esa libertad y si yo quiero respetar mi libertad de mi libre albedrío,
tengo que aprender a respetar el libre albedrío también de las demás personas. ¿Ya? También, Fernando, aquí nosotros no pudiéramos desarrollar el discernimiento sin la dualidad, no podríamos. No podemos, no se puede, usted Sí, no puede discernir, digamos, qué es bueno o qué es malo si no conoce lo malo. ¿Mm? Entonces, el discernimiento, la capacidad de discernir, la capacidad de darse cuenta que es una facultad de la conciencia, ya el discernir. Mire, hoy en día, como le decían antes, la humanidad zombie no discierne nada, nadie discierne nada. nadie dice. Entonces, esa incapacidad de discernir en el fondo no, quiere decir que la persona no está trabajando correctamente en los procesos de la dualidad, no se está comprendiendo. Entonces, la dualidad está ahí precisamente para que uno aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo Sí, negativo, entre lo exacto. que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Bien, amigo Fernando, ese profundo, el autor del autoconocimiento. Hoy estamos platicando acerca de las estructuras mentales y la dualidad en el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, una inquietud más. Entonces, la gran dualidad es para aprender a diferenciar, entonces, la luz de la oscuridad, como ya también decías anterior. Claro, podríamos decir que en síntesis es eso. En síntesis, en el fondo, la gran dualidad, o sea, el objetivo principal o primario de la dualidad, recuerda cuando le decía que uno, cuando salimos del absoluto, en el absoluto existe solo la luz, pero la luz no conoce la oscuridad, porque es luz, nació de la luz y está Sí, rodeada de luz. sí, sí. Entonces, necesita, para conocerse a sí mismo esa luz, necesita conocer la oscuridad. Entonces, la gran dualidad es esa, la luz y la oscuridad. Lo que es ascendente, positivo, dignificante y espiritual, ¿ah? Y lo que es entrópico, degenerativo, perverso, el ego, ¿ah? La oscuridad, el abismo. ¿Mm? Entonces, estamos ahí en esa pugna gigante de hacia dónde queremos caminar. ¿Queremos caminar hacia las supradimensiones o queremos caminar hacia las infradimensiones? ¿Queremos caminar hacia los estados más elevados de conciencia o queremos hundirnos en la inconsciencia total y terminar todo, digamos, absolutamente degenerados? Ese es la gran dualidad. Tú sabes que hace días vi una entrevista, bueno, la entrevista hace tiempo, pero sí, la vi fue el otro día, no sé si era, no recuerdo la cadena de televisión, donde le preguntaban a José Feliciano, ¿eres feliz con tu ceguera, Feliciano? Y dice, muy feliz, decía, porque me he dado cuenta también de que es mejor no ver las tantas complicaciones del hombre, la gente que puede ver, mira donde no debe y todo eso. Y él hacía como un contraste. De modo que Ujú. yo soy muy feliz al no ver tantas tristeza en el mundo, de lo que sí pueden ver y crean esas situaciones. Y, muy bonito, y tiene sentido lo que decía, un significado. Claro, profundo, sobre todo si lo has Muy vivido. profundo, muy profundo. Sí. Es autoconocimiento. Sí, Las injusticias del hombre que ve, que genera. Entonces le dice, es mejor ser ciego para no ver esas injusticias. Estamos entonces, Fernando, ante la gran dualidad de los ángeles, de ser ángeles o demonios. en síntesis es eso. Claro, Sí, sí. en el fondo el llamado es eso. ¿Qué quieres ser? Entonces, esa dualidad primaria o gran dualidad entre luz y oscuridad es un ángel o un demonio. Sí, sí. Recordemos que el estado humano no es un estado final, es un estado intermedio. El Ujú. estado humano es un estado intermedio entre el animal y el ángel. Entonces, muchas personas simplemente viven para, no, ya cumplí, ya mi vida, cumplí todo lo que tenía que hacer. Sí, sí, sí. No, no, porque en el fondo el estado humano no es un estado final, es un estado transitorio. No, no. La divinidad nos ha puesto acá y La- nos ha dado ese libre albedrío, nos ha dado esa capacidad de discernimiento, nos ha dado la mente para que nosotros podamos discernir y decir, bueno, ¿qué queremos ser? ¿Ángel o demonio? ¿Mm? Y un demonio es un humano animalizado. Sí, Vea sí. usted, digamos,
estos grandes asesinos, estas personas perversas, realmente son animales, pues. Asesino en serie, sí. Claro, es una persona que físicamente es un humano, ¿verdad? Tiene mente, tiene todo, pero su psicología es de un animal, Y, despiadado. en un paréntesis, y encuentra, lo leí en un libro sí, también de un maestro espiritual, y encuentra su felicidad incluso ahí. Claro, él cree que está cumpliendo su objetivo, Claro, ¿ah? claro, Su claro. misión de vida, La digamos, ignorancia, exacto, en su asesinar ignorancia. en masa, imagínense. ¿Mm? Procesos de venganza, procesos de odio, no sé ahí qué pasará por esa mente, por esas estructuras mentales que el hombre ha creado ahí, pero son altamente destructivas y animalescas. ¿Mm? Entonces, o ángel o demonio. Entonces, el ángel indudablemente que es la persona que logró trascender el estado humano, digamos, a través de los procesos de salir de los procesos duales y entender la comprensión y el objetivo fundamental de la existencia. Y el demonio es simplemente un ser humano animalizado, bestial, Exacto, exacto. destructivo, altamente peligroso, Ujú. que va en un proceso de inconsciencia y de oscuridad. Entonces, el ángel va hacia la luz y el demonio va hacia la oscuridad. Nosotros, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Sí, sí, sí. Voy hacia la luz, la comprensión, la libertad, la emancipación, salir de la dualidad, ¿ya? Hacia el amor, o voy hacia el miedo, ¿ah? Hacia el terror, hacia la angustia, hacia la desesperación, ¿ah? Hacia la violencia, hacia la lujuria, la pasión. Sí, sí. Eso es lo que tengo que cuestionarme para entender, ¿m? Y empezar a salir hacia la luz, obviamente. El corazón, Fernando, nos muestra el verdadero camino a seguir entre un mundo de dualidades. Claro, porque como la intuición pertenece al corazón, la intuición es de la parte emocional, del corazón mismo. ¿Mm? Entonces, cuando uno ya comienza a salirse de los conceptos duales, ¿no? De positivo, negativo, arriba, abajo, bonito, feo, izquierda, derecha, entonces va desarrollando intuitivamente el proceso de la comprensión del corazón. El corazón comprende, ¿ah? Y como dice el maestro Samael, en el fondo es la llamarada de la comprensión. Entonces, entonces la comprensión es como un fuego del corazón, ¿ya? Sí, Cuando sí. nosotros nos conectamos con el corazón, cuando le ponemos la emoción a la vida, ¿ya? Entonces vamos saliendo de los procesos de la dualidad, a través, indudablemente, de la muerte, de los defectos psicológicos que nos impulsan hacia uno u otro lado, porque son fanáticos, pues, Ujú. ¿ya? El yo de la derecha es fanático hacia la derecha Ajá. y odia al de la izquierda. Sí. El yo de la izquierda es otro yo fanático, ¿ah? Que cree que esto es la verdad y odia y hasta es capaz de golpear al de la derecha. Ujú. Entonces, ahí es donde nacen los procesos de la violencia. Bueno, pero ese Entonces, fanatismo se han generado los grandes fanatismo, genocidios. por supuesto, todo, Sí, todo, todo eso es producto del fanatismo de la sí. dualidad. Por eso algunos eruditos entonces hablan hoy en día de la inteligencia emocional. Claro, la inteligencia emocional se refiere precisamente a la sabiduría del corazón. Sí. Al conectarse y al percibir tus emociones en cada instante. Si uno se percibiera a sí mismo, sus propias emociones, en el momento en que uno está siendo fanático, se daría cuenta el sabor que tiene esto a violencia, porque todo fanático termina violento. Sí, Es capaz, sí. es capaz de golpear a su contrincante. ¿Ya? O ve con recelo a la persona, no, esta persona no se ha bautizado, está en el infierno, va hacia al diablo, no sé, como fanáticamente, como que viendo al diablo afuera. El fanático siempre ve el diablo afuera y jamás ve el diablo que tiene adentro. En este contexto, hace poco, hace unos días más bien, un amigo me dice, Orlando, quiero que creamos, tú tienes ideas maravillosas, promueve un conocimiento. Y a mí me gustaría que realicemos grandes cosas, proyectos, tú y yo. Y hay otra amiga que ella es muy cristiana, me decía ella. Y en esa plática me dijo, voy a conectarte con ella. Y me dijo, en esa plática me formuló una pregunta, me dijo, mi amiga me dice que si eres cristiano. Y yo le dije, yo no soy cristiano. Yo promuevo y persigo una especie de cristiano superior al cristianismo.
que ser como Cristo. La idea que ella decía que si yo no era cristiano, esa es la idea, la intención. Claro. No podíamos congraciar, equilibrar esa idea. Y yo simplemente le hablo con esa dinámica, a esa altura. No, yo no soy cristiano. Yo persigo una especie superior a cristiano, de ser como Cristo. Soy imperfecto. Jamás volví a hablar de este tema. Claro. Porque la gente Ese- siempre va con sus intenciones. La gente está buscando las divisiones, eso mismo, lo que estamos hablando claro, ahora, ¿verdad? Su grupo. exactamente. Ah, no, lo que Ese, pasa es que yo soy esto. ese fanatismo religioso. Exacto. Yo le digo, no, yo solamente promuevo el cristianismo del verdadero, el mensaje del verdadero Cristo, que no era cristianismo. Nada de eso. Es el fanatismo. Ese- Fantástico, Fernando. Entonces, por eso, entonces, si nos quedamos analizando en nuestra plática, si nosotros nos quedamos en la dualidad solamente, entonces quedaremos confundidos. No veremos la verdad y no seremos asertivos. Exactamente, exactamente. Y recuerda usted el símbolo del yin y el yang. El símbolo del yin y el yang, ¿verdad? Una pelotita negra con una blanca y que se mezclan y que hay un puntito. Esa es la dualidad, en el fondo. ¿Y qué nos está diciendo el yin y el yang? Que dentro de lo bueno hay algo malo y dentro de lo malo hay algo Hay bueno. algo bueno, sí. Por eso el círculo blanco tiene un puntito negro al medio y el negro tiene un puntito blanco. Y sabio es aquel que es capaz de ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Sí, ¿Mm? sí, sí. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces, todo lo que le pase a usted en la vida, si es malo, algo de bueno tiene. Por eso viene el dicho que no hay mal que por bien no venga. Por bien no venga. ¿Mm? Y por eso dicen los maestros también, que muchas veces cuando uno cree que va bien, va mal. Va mal. Y muchas veces cuando uno cree que va mal, va bien. Sí, sí. Entonces, Sucede como cuando nos examinamos en la escuela, que creímos que nos quemamos. Wow, pero mira, yo pensé que todo porque no estudié nada. Y lo mío al revés también. exactamente, Porque hay una exactamente. intuición que... Entonces así es el proceso de la dualidad. ¿Mm? Así es el proceso Sí, de la dualidad y hay que aprender siempre a ver lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. ¿Ya? Todo en la vida. Todo en la vida es compensación. Y si tuvimos un problema, era necesario vivirlo. Hay una experiencia detrás. sí, sí. Es una ¿Listo? escuela. Es una escuela. De modo que a la larga, la dualidad siempre va a engendrar también el miedo. Obvio. Obvio, porque la dualidad en el fondo a usted le trae la incertidumbre. ¿Mm? Sí, ¿Ya? Y esa incertidumbre, ese temor, esa duda, en el fondo la dualidad siembra la duda. Y la duda a usted lo acerca al miedo. ¿Mm? Cuando usted no se siente capaz, ¿ah? Se siente derrotado, se siente débil, o por el contrario, se siente superdotado sin tener ninguna virtud. Son todas puras cosas falsas, sí, engañadoras del defecto. ¿Mm? Entonces, a la larga, la dualidad, si uno se mueve en el mundo de la dualidad, se va a engendrar miedo. Y el miedo, en el fondo, es altamente entrópico. ¿Mm? Todo miedo está fundamentado en un concepto dual equivocado. exacto. Por tanto, Fernando, entonces, para crecer interiormente nosotros, debemos salir del mundo de esa dualidad. Mientras estemos en la dualidad mental, no vamos a poder nosotros comprender nada. No, Solamente cuando seamos capaces de poner sobre lo blanco lo negro, examinar las dos cosas y llegar a la síntesis, entonces ahí es donde uno comienza ya a despertar las verdaderas facultades, las capacidades, y se va dando cuenta que en realidad que son extremos duales momentáneos, nada más, que han sido puestos ahí para uno precisamente irlo tentando, ¿ah? Para ir logrando que uno discierna, para que se dé cuenta de uno qué quiere encontrar en la vida. ¿Mm? sí. Bien, amigos, Fernando es autor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y el manejo, el sabio uso de la energía sexual. Hoy hablando acerca de las estructuras mentales y la dualidad. El jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización en este 2023. Entonces, Fernando, la competencia y la comparación
que de eso de eso es lo que conforman los sistemas educativos en las aulas, son parte del mundo de la dualidad. Claro, claro. O sea, uno no tiene que competir con nadie. Sí, Toda competencia solo a usted lo lleva a dos posibilidades: triunfar o fracasar. o fracasar. Si triunfa, Sí, alimenta el sí. orgullo, Ujú. y si fracasa, alimenta la pena, la tristeza, la congoja. Exacto. Entonces, todo proceso de competencia a la larga alimenta los defectos psicológicos. Sí, sí. Entonces, todos estos procesos en el fondo en los cuales nosotros vemos hoy en día que el sistema educativo lamentablemente están fundamentados en la dualidad, en la competencia. ¿Ah? Y por eso que los jóvenes salen también después a la vida diaria a luchar y a competir, como a Sí, serruchar el piso. sí. No sé si se dirá ya a serruchar el piso cuando uno le quiere quitar el puesto al otro, ¿verdad? Y le hace la zancadilla. Exacto. O, Que va y o le no se cuenta al miden, jefe que esto. claro. O no se miden en realidad las consecuencias de los actos porque uno quiere surgir, no sé, ganar puestos, crecer y ser más, ser el gerente y ser hasta el dueño de la empresa y todo eso. Entonces, todo eso lamentablemente lo aleja del camino. Lo enturbia, lo confunde. Sí, sí, sí. Para nosotros conocer ese amor auténtico, Fernando, o ese amor incondicional del que practicaba también, ¿verdad? La Madre Teresa. Hay que salir también del mundo dual, esa Claro, dualidad. claro, la dualidad nunca te va a llevar al verdadero amor, porque el amor es el equilibrio, y el Sí, amor está al centro. sí, sí, es el equilibrio. En los extremos de la dualidad no existe el amor. Solamente existe el fanatismo, hacia un lado o hacia otro lado. Solo existe la creencia. El que cree, como la persona que le preguntaba si usted era cristiano. ¿Por qué le hacía esa pregunta? Porque ella se siente cristiana. ¿Ah? Y, exacto, y tiene su grupo. Y, claro, se siente cristiana, ¿me entiende? Pero si ella misma se analizara profundamente y comprendiera los principios crísticos, se daría cuenta que no cumple mucho. Mm. Exacto. Entonces, cuando uno ya comienza a hacerse un análisis de conciencia, ya comienza a vivir los procesos reflexivos del verdadero amor, se da cuenta entonces que el amor no tiene nada que ver con procesos duales, de fanatismo, de creencia, que yo me Sí, creo bueno, nada. ¿Ya? Son hechos y son procesos netamente de experiencia directa y que están fundamentados en el equilibrio, sin dejarse llevar ni por la belleza ni por la fealdad. son armas de la mente, Fernando, las estructuras mentales y la dualidad. Claro, la mente en el fondo lo que quiere a nosotros es subyugarnos, Sí, dominarnos. sí, sí. Ya cada uno de nosotros está dominado por su propia mente. Entonces, la mente utiliza la mente sabe que la dualidad es un arma que ella tiene para dejarnos siempre en jaque. Por eso la importancia de meditar. Cuando la persona comienza a meditar, comienza a darse cuenta y comienza a descubrir estos extremos Sí, mentales sí, y va sí. encontrando el equilibrio. La meditación es precisamente silenciar la mente para observar estos procesos mentales y salir de ellos. Bien, amigos, si es la primera vez que estás conectado ¿verdad? Con nuestro canal El Jardín de tu Mente, pues te invitamos a suscribirte y de esta forma pues vas a recibir los contenidos que cada semana Fernando García y un servidor publicamos para la liberación de la humanidad. Dos inquietudes más, Fernando, creo que tengo. ¿Cómo salir entonces de la dualidad y lograr el acierto? Bueno, a través de los procesos de la autoobservación y la muerte del defecto psicológico. Porque los yoes son los que Sí. les encanta afanarse por un extremo ilusorio de la vida. La vida es una ilusión, ¿ya? Y cuando el ego se afana, como hablábamos del yo fanático, por ejemplo, que se cree místico y se cree Sí. religioso, Muy, ¿ah? muy O el santo. otro que se cree ateo, ¿ah? Que no, que Dios no existe, ¿verdad? Son extremos en el Son fondo. extremos, sí, sí. Cuando uno elimina estos yoes, el yo que se cree bueno o el yo que se cree malo, ¿ya? Cuando uno lo elimina, entonces va encontrando el equilibrio que es el centro, la comprensión, la intuición, la conciencia, la luz. Sí, sí. Entonces, es necesario vivir esto,
una necesidad. Es una necesidad que la conciencia tiene que pasar por estos procesos intelectuales de la dualidad para ir destruyendo los procesos duales, porque para regresar al absoluto, lo último que tiene que desintegrar es precisamente la dualidad, para entrar como unidad. Cuando se destruye la dualidad, se llega a la unidad. Sí. El que logra la unidad entra al absoluto, ya totalmente autorrealizado. Genial, genial, fantástica, Fernando, esta plática de las estructuras mentales y la dualidad. Mirando tu exposición, Fernando, maravillosa, genial. Entonces, según lo que tú expones y por lo que podemos también apreciar, la dualidad y la fe son contrarias. Claro, por supuesto. Porque la fe es la Sí, convicción de lo real. O sea, una sí. persona que tiene fe está absolutamente convencido de lo que está viviendo, pero por una experiencia, porque ha salido del proceso dual. En Ujú. cambio, la dualidad siembra la duda. Usted siempre, si está sometido a la dualidad, hoy, ¿cuál cojo, digamos? Ahí viene la duda. Entonces, eso es Exacto. absolutamente contrario a la fe. Absolutamente contrario a la fe, ¿ya? Entonces, es muy importante esa pregunta, ¿ya? Para entender lo que es la fe. Y si nosotros queremos desarrollar verdaderamente la fe, tenemos que salir de los procesos duales, ¿m? Salir de las creencias, de las estructuras mentales, de que yo me creo bueno, que yo me creo que voy encaminando hacia el Señor. Por eso que la Sagrada Escritura dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Precisamente a eso se refiere. Sí, sí. A muchas personas que se creen de que están cercanas, que están haciendo la obra del Señor, y resulta que no van a entrar al reino de los cielos porque no estaban haciendo la obra del Señor, sino que estaban en unos duales de creencias, de que creían de que iban bien. Por eso, y vuelvo a repetir, los maestros nos dicen, muchas veces cuando uno cree que va bien, va mal. Y muchas veces cuando uno cree que va mal, va bien. ¿Mm? Porque cuando cree que va mal, uno, oh, estoy mal, estoy perdido, Ahí está en un remordimiento de conciencia, Ahí, sí, sí. ¿verdad? Ahí Sí, se está dando cuenta su pobreza, su miseria interior, no valgo nada, soy un miserable. Ahí en ese instante, la persona está más cerca de encontrar el camino que aquel que dice, Señor, Señor, estoy cerca tuyo. Genial, Fernando. Amigos, magistral, fantástica esta plática con nuestro amigo colega Fernando García Silva en nuestra entrega número 13 en el 2023. Fernando, ¿verdad? Las guerras más cruentas, los genocidios más terribles se han generado, se han engendrado, se han originado eh, realmente a propósito de esta dualidad y de este fanatismo. Podemos, como decimos nosotros, con el poder de nuestra mente, crear, verá, hacer del cielo el infierno y viceversa, el infierno también un cielo. Tú eliges ángeles o demonios. Fernando, fantástica esta maravillosa plática. Sería interesante la síntesis, ¿verdad? Para cerrar, que vamos a aclararle a la audiencia, Fernando, tenemos como metas 365 conferencias. Ya nos comprometimos con la. No tenemos tiempo, Fernando y yo no tenemos prisa, ¿verdad? Está determinado así. Allá vamos. Bueno, claro, entender en el fondo que la mente nos está dando una mala jugada hoy en día, que precisamente nos pusieron la mente para discernir. Cuando uno pasa del reino animal al reino humano, ¿ya? Sí, En el proceso evolutivo, porque nosotros fuimos animales, pero pasamos al reino humano como exacto. aprendizaje, ahí se nos da a nosotros el, el centro intelectual, la mente, y se nos da el libre albedrío y el discernimiento. ¿Mm? Entonces, bajo esas dos capacidades fundamentales, que es la capacidad de discernir, ¿m? Y la capacidad de elegir en libertad. Por eso que uno tiene que respetar la libertad de las personas, ¿ya? Si uno no elige en libertad y no discierne, Mm. no va a liberarse del reino humano y no va a pasar al siguiente reino, que el verdadero, que es el reino angélico, ¿ya? Entonces, las estructuras mentales, las formas mentales, las creencias, todo lo que nosotros nos hemos
amañados internamente, digamos, nos mantienen en un estado de esclavitud. Somos esclavos de nosotros mismos, de nuestra propia mente. Por eso que Jesús entró a Jerusalén celestial montado en un burro, Sí. representando que uno tiene que montar a su mente para entrar en el reino de los cielos. Y si nosotros nos viéramos espiritualmente, internamente, veríamos que arriba de nosotros hay un burro que nos maneja. O sea, el burro nos monta. Así es. Entonces, es necesario invertir la cosa, porque si usted ve Sí, el sí, mundo está al revés hoy en día, ¿sí o no? así es. Hoy en día el mundo está al revés. Entonces, hay que invertir en Totalmente. el Todo mundo, está, hay que sí, colocar todo, patas para arriba, todo, sí, sí. ¿ya? Entonces, hay que colocar todo en su debida posición. Y en realidad el burro decir, bájese de aquí, que yo tengo que montarlo a usted porque yo doy las órdenes acá, ¿ya? Y ahí se sale. Entonces ahí comprende uno y aprende a luchar contra la dualidad y va encontrando el equilibrio, el centro, la intuición, el camino correcto, la asertividad, la verdad, la luz y la espiritualidad. Genial, fantástico, amigos. El libre albedrío es definir, es tú decidir, o nosotros decidir si seguimos en la oscuridad o seguimos en la luz. Ser ángeles o demonios es está en nuestro libre albedrío. Fernando, fantástico, amigos. Esta videoconferencia número 13 de la serie del 2023. Comenzar el año con esta información es fantástico. Fernando, un abrazo del alma en la distancia. Yo sé que tú te comiste el manguito en Navidad, pero la mata va a echar otro. Sí, ya saldrá otro. Fantástico. Amigos, no se muevan, que regresamos tras la pausa con esta reflexión de las estructuras mentales y la dualidad. Gracias, amigo. Regresamos. La invitación de esta plática es, como dice Fernando, entender que la mente nos lleva muchas veces o casi siempre por senderos equivocados. Sin embargo, se nos han dado dos capacidades desde el mismo momento de nacer. La capacidad de discernir y el libre albedrío para decidir. Como ya tenemos el conocimiento y sabemos discernir entre lo que es bueno o malo, nos toca ahora decidir si queremos seguir siendo ángeles o demonios, en la luz u oscuridad. En eso consiste el libre albedrío. Muchas gracias por ver este contenido. Y si hay algo que resuena en tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a mirar nuevos contenidos aquí.